¿Alguna vez se han preguntado cómo interactúan las distintas especies de individuos en un ecosistema? Bueno, eso nos lleva a las relaciones interespecíficas, que será el tema de hoy. Bueno, las relaciones interespecíficas, como dice su nombre, se trata de inter, o sea, entre poblaciones, lo cual no es lo mismo que decir las relaciones intraespecíficas, que esas suceden dentro de la misma población. Bueno, ¿cuál es la importancia de las relaciones interespecíficas? Bueno, estas relaciones son esenciales para el ecosistema debido a que promueve el control de las poblaciones, se relaciona con el flujo de energía, promueve la resiliencia y también promueve una adaptación y evolución de las especies. Bueno, entonces si tenemos en cuenta las siguientes imágenes representadas en la diapositiva, nos demuestran diferentes factores que pueden influir dentro de las relaciones de las especies. Si observamos estas imágenes de la selva de la provincia de Misiones, podemos decir que algunos de los factores que van a influir son factores ambientales como la temperatura, el pH, la humedad y las variaciones espaciales y temporales. Es decir, que dentro de la provincia de Misiones podemos encontrar diferentes espacios desde el sur al norte de la provincia, en donde vamos a ver una variación en el tiempo que van a influir en estas relaciones interespecíficas. Ahora vamos a ver las distintas relaciones interespecíficas, comenzando por la alelopatía, que proviene del griego alelon patos, que significa el uno al otro que se produce en su sufrimiento. Bueno, la alelopatía es la interacción entre los organismos donde una especie produce sustancias que afectan a su crecimiento, a su supervivencia y a su reproducción. Justamente estas sustancias son liberadas a través de las raíces, las hojas, las flores y los frutos. Dentro de la alelopatía podemos encontrar de varios tipos, como por ejemplo la alelopatía directa, indirecta, positiva y negativa, siendo su principal uso en la actualidad en la agricultura ecológica. Bueno, los principales ejemplos de la alelopatía en Misiones tenemos la guarubira y la yerba mate, que la yerba mate es importante para la conformación del sotobosque. Bueno, las sustancias químicas que son liberadas justamente por esas raíces, hojas, son los taninos, flavonoides y terpenos. Tenemos tres tipos de sustancias químicas. Bueno, ¿por qué es importante la alelopatía? Es importante para la competencia por los recursos, genera competencia, también promueve el control de plagas en la agricultura porque se utiliza en la actualidad para controlar los cultivos y también tiene impacto en la biodiversidad. Otro tipo de relación interespecífica es la depredación, la cual, según Smith, es el consumo de todo o parte de un organismo vivo por parte de otro. Esta interacción se da ya que un organismo, que es el depredador, mata y consume a otro organismo, que sería la presa. Bueno, esta interacción es fundamental para los ecosistemas. Bueno, tenemos tres tipos de depredadores: los cazadores, los carroñeros y los descomponedores. Ahí en las imágenes se pueden observar la pantera onca, descomponedores como la hormiga y la mosca, y también los carroñeros como el caso del cóndor. Bueno, la depredación también puede clasificarse en tipos. Tenemos el carnivorismo, el canibalismo, herbivorismo, parasitismo y parasitoidismo. Bueno, un ejemplo de depredación misionera consiste en el depredador tope, que es la pantera onca o yaguareté, mejor conocido, que consume tanto al tayasú pecarí o al pecarí y a la mazama americana o corzuela colorada, como por ahí se lo puede conocer. O sea que tiene dos fuentes de alimento. Bueno, otros ejemplos de depredadores en Misiones tenemos al Caracara plancus, que es el conocido como carancho, y tenemos a la famosa yarará.
Bueno, algo a tener en cuenta es que la depredación es más que una transferencia de energía. Es una relación directa y compleja entre las especies, la que devora y la que es devorada. Y bueno, estas interacciones entre especies de depredadores y especies presa tiene como consecuencias la estructura del ecosistema, modifica el ecosistema. Bueno, como pueden observar en este gráfico, la depredación trae con ella procesos adaptativos en cuanto a actitudes y comportamientos para la presa, los cuales desarrollan mecanismos de defensa ante los ataques de los depredadores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tipo de relación que es la competencia. La competencia se trata cuando dos o más individuos van a ir en busca de un mismo recurso que puede ser escaso. De este recurso podemos tratar de el alimento, por ejemplo. Entonces se va a producir una explotación o interferencia de ese recurso o alimento. Entonces, teniendo en cuenta que la competencia se va a dar entre dos o más especies, podemos tener distintas posibilidades. Una en la que el beneficio se le da a una población, que podemos tenerlo como una población 1, sobre encima de otra población como población 2. Entonces, podemos hablar que la población 1 va a alcanzar más densidad poblacional produciendo un decrecimiento por falta de recursos en la población 2 o que se produzca en viceversa. Para que se pueda lograr un equilibrio de coexistencia entre las dos poblaciones, se va a dar cuando ninguna de las dos va a sobrepasar la densidad poblacional de la otra, que es lo que va a dañar la existencia de una hacia otra. Para tener en cuenta un aporte que nos da el señor Thomas Schreiner, que él propone 6 tipos de diferentes interacciones que son suficientes para responder a la mayoría de los casos de la competencia interespecífica, que van a ser el consumo, la prevención, la superposición, la interacción química, la territorial y el encuentro. Teniendo en cuenta todos estos tipos, vamos a tener el modelo representado por Lotka y Volterra, que eran dos matemáticos, los cuales presentaron un principio de exclusión competitiva en el que no pueden coexistir dos competidores completos dentro de un mismo lugar, que tengan las mismas necesidades, es decir, dos competidores completos que utilicen los mismos recursos necesarios para poder vivir. Después tenemos la relación con la capacidad de carga de ambas poblaciones dentro de un mismo ambiente, donde la capacidad de carga va a tener que ver con la cantidad de individuos que un ambiente puede soportar. Y si las dos especies pueden coexistir en el mismo lugar por el mismo recurso, es porque nos van a sobrepasar esta cantidad de la capacidad de carga. En su población se encuentra un equilibrio de consistencia, es decir, estas dos especies pueden coexistir sin influir en su capacidad de carga una de otra, como por ejemplo si encontramos en un mismo lugar especies de zorro pitoco o zorro vinagre, que es de la provincia de Misiones, y una población de zarigüeyas o comadrejas, los cuales se alimentan de especies similares, pero que a la vez, para poder coexistir en un mismo espacio, pueden tener una dieta variada, lo que no afecta la capacidad de carga de la otra especie. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, podemos hablar sobre quién sale beneficiado en la competencia o de qué depende esto. Esto va a depender de los factores ambientales como la temperatura, el pH, la humedad, etc. Las variaciones de espacio
y temporales, los recursos limitantes, es decir, por ejemplo, el recurso de alimento, que pueden ser especies de plantas en un lugar o de especies de distintos animales que sirven de alimento para otra especie. Y la división de estos recursos para que dos poblaciones distintas puedan coexistir. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta la competencia dentro del nicho ecológico. Si tenemos en cuenta la definición de nicho ecológico como nicho ecológico fundamental, en el cual es el conjunto de las condiciones ambientales y los diferentes recursos que se encuentran allí para que una especie pueda o que una especie necesite para sobrevivir y desarrollarse ahí de forma fundamental y efectiva. Entonces podemos decir que dentro de un nicho fundamental se puede llegar a producir competencia cuando aparezca otra población diferente y se produzca una competencia por recursos, como cuando dos o más especies compiten por el mismo recurso dentro de ese nicho, o que se produzca un solapamiento de nichos o nicho ecológico superpuesto, que dos especies tengan un nicho ecológico similar, produciendo así una competencia. Y que se produzca una exclusión competitiva, que es decir, que una de las especies va a buscar eliminar a la otra especie competidora para poder quedarse con el nicho ecológico y así ser de él su nicho fundamental para la obtención de los recursos como el alimento, el refugio, el uso del espacio, etc. Entonces, en resumen, podemos decir que la relación entre el nicho ecológico y la competencia es crucialmente importante para poder comprender cómo las diferentes especies van a interactuar dentro de un ecosistema y cómo a través de la competencia se puede llegar a la exclusión de una especie dentro de un nicho ecológico, produciendo así cambios en la abundancia o la evolución de nuevas adaptaciones, es decir, adaptaciones de nuevos hábitos, de nuevas conductas de una especie, como el cambio de horario, cambio de los recursos por otros similares o cambios fisiológicos o morfológicos, adaptándose y evolucionando. Entonces, es por esto que es importante poder entender la competencia dentro del nicho ecológico. Bueno, acá la clase de hoy. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.